Podríamos hablar también de su manera de entender la justicia. Eligió usted como ministra de Justicia a una señora que insultaba a otro ministro por su orientación sexual y que hablaba de información recogida también con prostitutas. Luego la hizo fiscal general a su propia ministra. Diría que escupiendo en las instituciones con una rabia, señor Sánchez, casi enfermiza, como si quisiera no solo violentar, sino también humillar los conceptos de neutralidad y respetabilidad institucional. No se sorprenda. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? Del Gobierno, ¿no? Pues eso es lo que dijo usted en la radio con estas mismas palabras. Ahora ha saltado usted el Tribunal Constitucional para asegurarse de que ese tribunal, personas con una marcada tendencia partidista, para asegurarse de que ese tribunal no vuelva a sacarle a usted las vergüenzas y evidenciar sus formas de autócrata, como hizo durante la epidemia. Lo mismo el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, el Centro de Investigaciones Sociológicas, esto sí que es de risa, de esto nos podemos reír todos, la Radiotelevisión Española, el Centro Nacional de Inteligencia. Si hasta quiso monitorizar usted las redes sociales durante la epidemia e hizo salir a la televisión a un general avergonzado a decir que trabajaban para reducir el clima contrario de opinión al Gobierno. Para eso pusieron a trabajar a nuestra Guardia Civil. Señor Sánchez, no ha dejado usted a un solo español vivo tranquilo. Y desde luego no se ha olvidado usted de los muertos, esa afición tan personal que nos ha demostrado desde que llegó al poder. Algo que creo que le define mejor que nada, ese empeño en profanar tumbas y en remover huesos con una ley de memoria totalitaria que quiere desterrar en España la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la convivencia nacional y que quiere imponer por ley la memoria colectiva de los españoles. ¿Hay motivos para esta moción de censura? Sobran los motivos para esta moción de censura y podríamos hablar aquí mucho más tiempo. Usted ha traído ruina, sí. Usted ha pisoteado derechos y libertades, también certificado. A la generación de nuestros padres solo le ha ofrecido residencias abandonadas durante la epidemia, desesperanza a través de la eutanasia y unas migajas en las pensiones. Eso y alguna burla, como hemos visto estas semanas. Eso es lo que ustedes ofrecen a los mayores, y también fotos trucadas jugando a la petanca. Pues ahora va a tener usted que escuchar a un representante de esa generación a la que debemos, como mínimo, respeto y gratitud. Nosotros, desde luego, vamos a escuchar con mucha atención. Coincidimos con el profesor Tamames en lo importante, que este Gobierno debe marcharse cuanto antes y que hay que convocar a los españoles a las urnas. Y aquí lo reconozco, me quedé corto. Este mismo año, los delitos de violación bajo su Gobierno han crecido un 53% en España, mientras el Gobierno de la propaganda se atreve frívolamente a calificarse como el más feminista de la historia. Pero reconozco que ni siquiera a mí, que le he juzgado tan severamente durante esta legislatura, se me ocurrió que fuera capaz de hacer una ley para beneficiar directamente a casi 1 millar de violadores y de pederastas. Algunos reduciendo sus penas, esas cuentas, allá donde se encuentren. También les pediremos cuenta por cada niño o niña a la que unas organizaciones, en muchas ocasiones de degenerados, subvencionados, confunden para que acaben mutilándose y tomando decisiones irreversibles, teniendo daños irreversibles en sus cuerpos y en sus mentes. Muchos de esos niños, como ya pasa en Europa, o incluso como ya ha pasado en España, por culpa de las leyes trans del Gobierno nacional y de gobiernos autonómicos de distinto signo, ya están exigiendo responsabilidades a las administraciones a las que acusan de haberles confundido. Y nosotros esas responsabilidades se las pediremos a ustedes. Algunos de los violadores que han puesto en libertad, cuando vuelvan a violar y sean detenidos, pedirán ser ingresados en cárceles femeninas y allí volverán a violar. Si quieren, ríanse de eso. Pero ya no es una hipótesis disparatada, es algo que ha pasado en otros países a los que ustedes están emulando. Ya no hay espacios exclusivos para las mujeres,
Ya no hay justicia para las mujeres en las categorías femeninas del deporte. Ya casi no hay ni madres para su gobierno porque ustedes prefieren llamarles progenitores gestantes. Es importante detenerse en esto y saber cuál es la realidad que ustedes han conocido para odiar tanto a la biología, a la familia, al sentido común e incluso a la testosterona. Cuando usted, su gobierno y sus apoyos parlamentarios hablaban del hombre, del padre, la verdad es que muchas veces nos preguntábamos qué tipo de masculinidades habían conocido ustedes en su entorno. Hoy podemos decir que vamos conociendo algunas motivaciones. Una de las diputadas de su grupo, por ejemplo, no hace mucho acusaba a un tercio de los hombres españoles de ser clientes de prostíbulos y, según su argumentación, por lo tanto, violadores. Para una diputada suya, un tercio de los hombres españoles eran violadores. Digo eran porque ha borrado el tuit y parece que lo borró justo el día en el que los medios acusaban a un tercio de los diputados socialistas de andar entre lupanares, corrupciones y estupefacientes. Yo entiendo, señores de la izquierda, que a lo mejor en su entorno la masculinidad es algo tóxico, pero no tienen ustedes derecho por ello a criminalizar a todos los hombres de España. La izquierda, que a lo mejor en su entorno la masculinidad es algo tóxico, pero no tienen ustedes derecho por ello a criminalizar a todos los hombres de España. Porque ustedes, que tratan como violadores a todos los hombres, al menos como violadores en potencia, no tratan como violadores a los violadores, que nos dicen que son víctimas, que merecen la reinserción y a las que rebajan las penas para sacarlos a la calle. De verdad, se lo decimos con el corazón en la mano para que ustedes reflexionen. Hay otro tipo de hombres, además de aquellos con los que ustedes comparten bancada. De hecho, la mayoría de los hombres, también los de izquierda, sienten un respeto sacramental a la mujer y a la palabra madre. Y vamos a luchar para que sea respetada por nuestras leyes y por nuestras instituciones. Ustedes, todos ustedes, señorías, han destruido la verdadera igualdad por la que debe velar un Estado. La igualdad de oportunidades, y no solo con esa permanente guerra de géneros que proponen a la sociedad, también destruyen la igualdad de oportunidades en los niños y en los jóvenes a través de sus políticas educativas. Con ustedes, los hijos de los millonarios esos con los que usted se reúne en Davos no tienen competencia, señor Sánchez, porque al destruir la educación, que es el verdadero ascensor social, al perseguir el mérito y el esfuerzo en la escuela, con pasos de curso injustificados, con ataques a la autoridad del profesor, con un desprecio absoluto a las humanidades, ustedes roban a las personas más humildes la posibilidad de que se reconozca su valía y que se les brinden mejores oportunidades. Ustedes, con sus políticas educativas, les roban la posibilidad de prosperar, porque ustedes solo procuran y solo quieren igualdad en la miseria y en la ruina para alimentar un granero de votos inagotable, como saben sus socios, de ciudadanos absolutamente dependientes. Pero lo cierto es que ni siquiera hay que tener el brillante currículum del profesor Tamames para saber que usted ha endeudado a generaciones y generaciones de españoles solo para que unos delirios de autócrata no se viesen recortados ni en un solo céntimo. Ha repartido usted, y todavía reparte millones con la irresponsabilidad de quien sabe que no tiene que pagar la cuenta. Pero deben saber los jóvenes que nos escuchan que no solo van a tener que trabajar para formar una familia, para mantener a sus hijos, para comprar una vivienda, van a tener que trabajar para pagar la deuda que ustedes les han dejado. No solo es eso, es que además parece que con la única intención de hacer daño a las familias y a las empresas, porque esto es incomprensible, han impulsado ustedes en este Parlamento leyes que prohíben la exploración y la explotación de nuestros propios recursos naturales y energéticos. De nuevo, leyes a las que solo Vox se ha opuesto en este Parlamento. Yo ya se lo he dicho en alguna otra ocasión. O lo que es lo mismo, ya no es metafórico sino literal, usted ha prohibido que los españoles busquemos nuestras propias fuentes de energía, que produzcamos energía, incluso han facilitado la voladura de nuestras fuentes de energía, mientras los españoles pasaban frío o no podían pagar las facturas de la luz y del gas. Solo en los cuentos infantiles, cuando se retrata
a un déspota cruel, se encuentran descripciones y situaciones parecidas. En cuanto a la fiscalidad de su gobierno, ese latrocinio permanente a las clases medias, en especial a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, la disfraza usted con algún impuesto a las grandes fortunas, irrelevante en el presupuesto total, pero que sirve para camuflarse como si usted fuera Robin Hood cuando nunca ha dejado de ser el sheriff de Nottingham. Señor Sánchez, un autónomo que gana 670 euros, solo de cuota tiene que pagar 230 euros. Señor Sánchez, eso es robar. Eso es robar desde la administración pública. Eso es robar desde el Gobierno. Y también es robar, y además un robo cruel, aprovechar la inflación que arruina a las familias para aumentar los impuestos y la recaudación, como ha hecho su Gobierno, para después despilfarrarlo en gastos políticos. Eso también es robar. Y además es robar, insisto, para despilfarrarlo en cargos, en amigos, en dádivas, en subvenciones y en políticas disparatadas, por ejemplo, como las de ese ministerio. Y lo mismo su parche para las pensiones, que no las garantiza, por mucho que usted quiera engañar a los españoles, ni mucho menos, pero que sí va a conseguir elevar cruelmente los costes laborales, destruyendo empleo en las pymes, destrozando aún más a los autónomos y estrangulando todavía más a las clases medias y trabajadoras, que son las auténticas víctimas de su autocracia depredadora. Y, por supuesto, que no falte la mentira. Cuando le pedimos, y yo se lo pedí en esta tribuna, que redujese el IVA de los artículos básicos, usted nos dijo que no se podía. Dijo que no se podía. Otro embuste que ha quedado acreditado con sus medidas políticas posteriores, porque usted ha terminado bajando esos impuestos. Hablando de robar, también podríamos detenernos en otros casos que hemos ido conociendo últimamente, pero ¿qué más dará?, como diría Pachi. Pues serviría para recordar que a las excarcelaciones de violadores y pederastas ha sumado usted la excarcelación de terroristas, de golpistas y de corruptos, de aquellos que están robando el dinero de los españoles, mientras se ha perseguido a las fuerzas y cuerpos de seguridad que cumplían con su deber en las fronteras y que defendían las instituciones durante el golpe separatista. Veo que esto también a ustedes les hace mucha gracia. Podríamos y deberíamos también recordar que todavía no ha explicado usted el motivo. Puede aprovechar a hacerlo hoy, aunque en realidad no ha contestado a nada de lo que le hemos dicho durante estos 4 años, pero todavía usted no ha explicado el motivo de ese fondo y forma de autócrata a la hora de cambiar la posición española en el Sáhara. No obedecía a su electorado ni a su programa electoral, no obedecía a su partido, ni siquiera a la opinión de sus socios de gobierno, ni siquiera a este Parlamento, que le ha manifestado una opinión contraria, ni mucho menos a los intereses de España. Ya sabemos que usted anhela un despacho grande en la OTAN. ¿Ese es el modo en el que usted se lo está buscando? Por eso el candidato, que es usted, que decía que había que suprimir el Ministerio de Defensa, es el presidente, que es usted, que anuncia la mayor subida en los presupuestos de defensa. Podríamos hablar también de su manera de entender la justicia.